tal, Lucía? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar esta entrevista. Es un ciclo de entrevista que tiene el objetivo de hacer un documento, no solamente videográfico, sino también un documento teórico para discutir y proponer a estudiantes de formación docente de La Matanza, para que se pueda discutir la economía política, pero la economía política no de una parte vacía, llana o teórica, sino de la economía política en acción. Cómo nos afecta en el día a día. Estamos hoy en esta entrevista con Lucía Converti. Ella es economista de la UBA, tiene maestría en estudios latinoamericanos, diplomatura en inteligencia artificial, participa en el Instituto Tricontinental, además fue jefa de gabinete del Banco Vice y también estuvo en la dirección de proyectos especiales en el AFPE. Primera pregunta, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con una pregunta no es muy sencilla, pero también implica un poquito de que te puedas explayar. Vamos a hablar del fenómeno Milei. Vamos a hablar del fenómeno Milei. Hay un Milei a hoy, octubre 25. Sí, estamos en octubre. Hubo un Milei el año pasado, el fenómeno Milei, que todos querían estar con él, se tenían que tomar la foto, pero hoy tenemos un Milei donde todos se alejan. ¿Puedes contar un poquito sobre eso? Sí, bueno, primero eso, me parece que es necesario enmarcar, digamos, a Milei en un contexto global, ¿no? Este ultraderechista, digamos, que llega a ser hoy nuestro presidente y que en algún momento decíamos eso nunca nos va a pasar. Claramente eso es parte, digamos, de un contexto global donde creo que hay una crisis más del capitalismo, digamos, y que es parte, digamos, también de una crisis del modelo neoliberal que tiene sus repercusiones, digamos, sus momentos, digamos, de aparición, digamos, de estas situaciones extremas, de estas reacciones extremas, digamos, que hay tanto en Europa, digamos, como en nuestro continente. Que son este reflejo, digamos, de justamente, por ejemplo, en Europa, digamos, que le echen la culpa a los migrantes, digamos, porque no hay trabajo, digamos, para los europeos, cuando sabemos perfectamente, digamos, que lo que hay es una crisis del neoliberalismo que no responde, digamos, que no hace, digamos, que genere, digamos, justamente, digamos, estos escenarios de superexplotación y de falta de empleo, digamos, para trabajadores, y lo que hay es una explotación justamente de los migrantes. Entonces hay un odio a los migrantes. En vez de decir, bueno, la culpa, digamos, es del modelo económico que está funcionando, la culpa es de los migrantes. También hay situaciones extremas en cuanto, digamos, a lo que es la crisis climática. Entonces hay grupos extremos, digamos, que verdes también en ese sentido, digamos, y que se representan, digamos, en la derecha. Trump es otro de los ejemplos. Y en general, digamos, estas características, digamos, de los países europeos y tanto, digamos, de Estados Unidos, que si son extremistas, aparecen, digamos, con una mirada más proteccionista en términos de la economía y en el reflejo, digamos, en los países dependientes, digamos, de la región, digamos, siempre es una reacción liberal, ¿no? Entonces tienen características, digamos, de la derecha general, digamos, de la derecha vieja, que son más en tono más fascista, digamos, en tono más de esto, en contra de la migración, en contra de los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo tienen, digamos, una característica nueva, que es esta nueva etapa, digamos, del capitalismo, donde también están las economías de plataforma, donde todo, digamos, parece que es una solución rápida, digamos, y que el empleo tiene que ser, digamos, no dependiente, digamos, y que tiene que ser cuanto más informal mejor. Bueno, algunas características nuevas, digamos,
bueno, me parece que es un fenómeno, digamos, que surge a nivel global, digamos, como con esas características, pero que al mismo tiempo tiene características de Argentina, ¿no? ¿Por qué Argentina vota, digamos, a Milei? Tiene que ver también, digamos, con una crisis nuestra, ¿no? Con una crisis de fuerte inestabilidad, o sea, los niveles de inflación, digamos, que venimos acarreando también hace, digamos, que en Argentina haya necesidad de que las cosas cambien y que viene alguien y te dice que va a cambiar, que va a dolarizar, que va a acabar con la inflación y que haya mucha gente, digamos, que lo quiera votar justamente por esas condiciones. Inevitablemente tendría que pasar una pregunta que te voy a hacer más adelante, y es que es la cuarta experiencia neoliberal. Las últimas 3 salieron mal. Sé, por lo que estuve estudiando, que sigue también, capaz que por tu conocimiento en el análisis de datos, sigues en encuestas. Sí, muchas encuestas. Pero nos llama poderosamente la atención por qué apostar por una cuarta experiencia neoliberal, sobre todo esta que fue muy explícita, ¿no? Fue muy explícita. Parte de la respuesta me la acabas de dar, por crisis no resuelta. Una de las crisis no resueltas que me encantaría preguntar, ¿no?, que lo voy a hacer más adelante, es el tema deuda. ¿Sí? El tema deuda argentina es un tema crónico que se viene arrastrando. Si bien en los gobiernos de signo peronista, justo este tema popularmente se dice que lo terminan pagando, siempre terminan pagando las deudas. Ahora, la pregunta concreta sería, estamos en la deuda más grande de la historia de un país. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Qué buena pregunta. Bueno, mirá, a mí me parece que primero, digamos que la situación en Argentina hoy, digamos, básicamente no permite que, o sea, si vos querés tener una población, digamos, que pueda comer, que pueda tener condiciones dignas de vida, digamos, y que pueda, digamos, seguir comprando los productos básicos que tiene que importar, digamos, producir, generar, digamos, divisas, tenés una fuerte incapacidad, digamos, como para poder garantizar esas condiciones y al mismo tiempo pagar la deuda. Básicamente, digamos, la respuesta es esa, digamos, no dan los números, digamos, para que eso pueda hacer, a menos que hagas como este gobierno, digamos, que todo el tiempo esté pidiendo más deuda para pagar la deuda, digamos, que ya sabemos que eso no es solamente algo que está haciendo Milei, que lo hizo Menem en su momento, que lo hizo Macri, que lo hizo Menem, o sea, que viene como arrastrándose, digamos, de un montón de gobiernos. Nosotros claramente, digamos, uno de los problemas estructurales de la Argentina es que no tenemos, digamos, la generación de divisas necesarias, digamos, para pagar, digamos, las importaciones y al mismo tiempo, digamos, invertir en nuestro sistema productivo, digamos, para poder transformarlo y que sean mayores, digamos, los ingresos de divisas que los egresos. Entonces, bueno, necesariamente, digamos, tenés que o dejar de pagar la deuda, digamos, o tener un plan de pago, digamos, que te permita, digamos, hacer las dos cosas. Perfecto. Hoy, con el Fondo Monetario Internacional, digamos, claramente que sabemos siempre, digamos, que es prestamista de última instancia y que lo que te dice es vos tenés que hacer lo que yo te digo, es muy difícil, digamos, que eso se pueda cumplir. Sí, para que los estudiantes que vayan a ver este video, cuando se dice que el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia, estamos hablando cuando una familia entra en una crisis de deuda, que el banco formal no te puede prestar, acude al matón del barrio que te impone las condiciones, ¿no? Y en la cuarta experiencia, por eso la cuarta experiencia neoliberal, se recurre otra vez al prestamista de última instancia. Ahora, sí, a mí me preguntás, sí, digamos, por la deuda en general, y yo creo que ahí hay que
que hay que tener consideraciones, ¿no? O sea, no es que hablamos de deuda para generar inversiones, digamos, que te permitan esto, desarrollarte, digamos, desarrollar tu sistema productivo o obra pública, digamos, que después te permita, por ejemplo, que se generen dólares y puedas pagar esa deuda. Que esos son, digamos, los endeudamientos, digamos, para inversión, digamos, son endeudamientos que están bien. Cuando vos consideras, digamos, que estás pagando una deuda en dólares y van a llegar dólares, digamos, por la inversión que estás haciendo, por ejemplo, genial. Una autopista para que el campo corte. Una hidroeléctrica, por ejemplo, donde vos lo que estás haciendo es sustitución de importaciones, por ejemplo. Entonces estás sustituyendo energía, digamos, por energía que estás generando. En algún momento vas a dejar de pagar esa deuda y en algún momento vas a tener que dejar de pagar por importaciones, digamos. Entonces, bueno, ahí se equilibra, digamos, lo que vos proyectás, digamos, que va a pasar con lo que vas a tener que pagar y con lo que vas a recibir, digamos, o dejar de pagar en términos de dólares también. Estamos a 3 semanas de unas elecciones parlamentarias que casi se toma como una forma de refrendar la actual gestión presidencial a mitad de su mandato, pero inevitablemente hay una pregunta que surge, que es la relación con Estados Unidos, ¿sí? La relación con Estados Unidos. Con respecto a lo último que se ha visto en estos días, hay una necesidad, como nunca antes se vio, de un Estado que está pidiendo que le tiren un cable o algo. Y hemos visto cosas que se pueden categorizar en el orden de lo bizarro. Por ejemplo, que el capital financiero celebre un tuit es complicado, ¿no? Es medio bizarro, porque no se vio algo así. Y acá viene la pregunta, ¿no? Estamos viendo que al inicio de esta gestión, es una gestión que claramente el enemigo que decidió hostigar y quizás era la clase trabajadora, con todas las medidas que tomó, desde la devaluación de diciembre hasta ahora, pero ahora empezó a tocar a los aliados que lo apoyaron. Por ejemplo, el capital industrial viene perdiendo. Y últimamente estamos viendo que está tocando el dinero del capital financiero, tocando los encajes bancarios, colocándole cepo a las billeteras virtuales. Ok, con respecto a eso, ¿por qué cree que se ha precipitado estos acontecimientos? Bueno, yo creo que hoy Milei, digamos, lo que tiene en mente es justamente, digamos, poder generar una cantidad de diputados, digamos, y senadores que le permitan hacer una reforma estructural que es la que vino a hacer, ¿no? Una reforma estructural del Estado, la reforma laboral, una reforma social, digamos, y una reforma jubilatoria, digamos. Sí, son reformas que duren en el tiempo. Claro, o sea, reformas que efectivamente, digamos, transformen, digamos, el sistema de gastos del Estado, ¿no? No es que buscan, digamos, el superávit, porque si buscas el superávit no le das retenciones cero, digamos, a los exportadores y dejas de recibir 1.5 millones de dólares, digamos, en recaudación. Entonces, lo que para mí está buscando, el punto, digamos, y el foco es poder tener, digamos, el consenso para llegar a realizar esas reformas. Okay. Para eso, digamos, lo que él mira es que tiene que tener una victoria, y para él esa victoria es la inflación, que es lo que logró controlar. Lo que logra controlar claramente con una recesión económica, digamos, y con pisarle la cabeza a los trabajadores, como bien mencionaste recién, y mantiene, digamos, esa inflación. ¿Cómo controla la inflación? Manteniendo, digamos, tranquilo el tipo de cambio y no generando una devaluación fundamental. Entonces, todo lo que va haciendo, todas las decisiones que va tomando, la deuda con el Fondo Monetario, el préstamo, digamos, con el Banco Mundial, el préstamo con el Tesoro de Estados Unidos, todas las decisiones que va tomando, las mismas medidas financieras, digamos, que estás tomando también, que mencionaste también, son para poder contener, digamos, el precio del dólar.
el cepo, digamos, que vinieron a sacar, lo están poniendo porque se dan cuenta, digamos, que no están solucionando las cosas y el capital financiero no está contento o no está viendo, digamos, que esto es un modelo, digamos, que vaya a funcionar. Por eso tiene que estar conteniendo esto solamente para mantener, digamos, la inflación y que supuestamente lo voten en las elecciones legislativas. Bien, vamos con el otro bloque de preguntas y tiene que ver más que todo un balance más político, de gestión. En nuestro profesorado actualmente hay chicos y chicas que la etapa del primer kirchnerismo y el segundo kirchnerismo, o sea, primero con Néstor Kirchner, después con Cristina Fernández de Kirchner, eran muy chiquitos, incluso muchos no habían nacido, o eran muy chiquitos, están estudiando ahora. Pero con respecto al balance, porque no vivieron esa etapa de algunas reivindicaciones sociales y económicas, e incluso quisiera con este tema, porque inevitablemente caemos en la caracterización del peronismo, porque parte de la estructura que se busca destruir o acabar viene también de una política que provienen de ese primer y segundo peronismo, o sea, de una estructura de la sociedad. Con respecto, lo voy a ubicar primero, ¿no? El balance de esa gestión, quisiera que puedas, para nuestros estudiantes, puedas comparar la región, al menos en el último periodo del kirchnerismo, ahora en donde estamos. O sea, me encantaría hablar de esos, o sea, qué aciertos, o mejor dicho, aciertos y limitaciones tuvo las anteriores experiencias peronistas, o se pueden calcular peronistas, con respecto a estas. O sea, qué aciertos y limitaciones tuvieron las últimas experiencias peronistas en la gestión en los últimos 10 años, o 20. Aciertos y limitaciones. Ahí hablamos del kirchnerismo. Kirchnerismo, básicamente kirchnerismo. Si no, digamos, no vamos a otro mundo con menos. Mira, a mí me parece que la región, digamos, tuvo, después de un proceso de fuerte, digamos, justamente neoliberal, de fuertes políticas neoliberales, hubo un proceso claro, digamos, en la región de estallido, digamos, contra esas reformas neoliberales, que fue, digamos, como pararse en muchos de los países en contra de esa posición y a favor, digamos, de posiciones más soberanas y al mismo tiempo de una búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población, digamos, que justamente, como veníamos mencionando antes, el modelo neoliberal va en contra de eso en cada una de las medidas, digamos, que toma, ¿no? Reducción del Estado, digamos, como estamos viendo hoy, y que no garantice, digamos, los derechos sociales y los derechos básicos. Bueno, en plena crisis del 2001, digamos, en Venezuela, digamos, fue en el 98, pero fueron todas crisis, digamos, que fueron sucesivas en los distintos países, salvo Colombia, salvo México, salvo Chile. Hubo diferentes crisis que llevaron, digamos, a gobiernos populares, ¿no? A lo que fue la década progresista, digamos, la década rosa, digamos, que se ve caracterizada y que se caracteriza, digamos, porque todos esos gobiernos hicieron un avance en la distribución del ingreso, sobre todo, tanto de la riqueza del ingreso. Ahí, digamos, tenés distintos caracteres, digamos, entre los gobiernos, algunos, digamos, que avanzaron con medidas, digamos, más fuertes, digamos, o medidas más firmes, digamos, en cuanto a decisiones de, por ejemplo, de expropiación, digamos, de lo que fue el gas, digamos, en Bolivia, de lo que fue el petróleo en Venezuela, las empresas petroleras en Venezuela, la empresa petrolera en Venezuela, las empresas de gas en Bolivia. Y después que acompañaron, que se sumaron, digamos, como un proceso, digamos, como más de la Revolución Cubana, y después otros gobiernos más con carácter más progresista, digamos, con una mirada, digamos, más popular, digamos, en sus políticas económicas y sociales, pero que al mismo tiempo, digamos, no avanzaron, digamos, con otras medidas o con un carácter, digamos, como más de confrontación, digamos, con Estados Unidos, se puede decir.
expropiación. Sí. En Argentina, digamos, una de las cosas muy importantes que se hizo y que hoy garantiza, digamos, un fuerte ingreso de divisas es la expropiación de YPF, que fue expropiación, que se pagó, digamos, fue un acierto, digamos. Que fue, digamos, como claramente, digamos, fue un acierto. Y después, yo creo, digamos, que la época, digamos, fue caracterizada, digamos, por un proceso de intento de industrialización, digamos, que se avanzó, digamos, en generar, digamos, como mayor cantidad de trabajo formal, digamos, a partir de poder tener el dólar, digamos, en un punto en el que permita, digamos, poder hacer inversiones y poder avanzar en un proceso de industrias que obviamente, digamos, no llegó a ser, digamos, como fue antes, digamos, de la dictadura militar, que justamente vino a destruir todo eso, la primera vez, digamos, en el proceso neoliberal que viene a destruir eso, pero que sí se avanzó y que hoy, digamos, estamos retrocediendo, digamos, sobre todo eso, ¿no? Y tenemos cierre de fábricas por todos lados, un modelo macroeconómico que no permite, digamos, que avancen, digamos, las industrias, ni que avancen los comercios, ni que avance nada en este momento. Pero que en ese momento eso caracterizó, digamos, la economía por un intento de ampliar, digamos, la producción y la producción exportadora también. Bueno, y muchos, digamos, derechos sociales asociados, ¿no? Sí. Yo creo que lo que hizo, digamos, el kirchnerismo no fue transformar la estructura económica de la Argentina, no lo hizo, digamos, no lo logró. Creo que esos son procesos que llevan muchos más que 12 años, muchísimo más que 12 años, que de hecho, digamos, también se encontró, digamos, en ese proceso con la deuda, con la restricción externa, o sea, como volvió, digamos, a encontrarse con la restricción externa, no es que se solucionó, ni eso, ni creo que se soluciona, digamos, a corto plazo, pero al mismo tiempo también, digamos, le cambió la vida a mucha gente y por eso también es que hoy siguen teniendo, digamos, con mucho apoyo popular, porque todo lo que fue, o sea, vos decís, bueno, la entrega de las computadoras implica que los pibes puedan educarse y que puedan educarse, digamos, como nos educamos en el siglo XXI, digamos, no con los libros de manual, digamos, que hacíamos antes, que nos educábamos antes, ¿no? Claro. Y que eso le abrió la puerta, digamos, a un montón de pibes, digamos, para adelante, para poder desarrollarse, digamos, en su vida en un montón de cosas, tener casa, o sea, hay cosas básicas, digamos, que me parece que es eso, digamos, que le transformó la vida, digamos, a un montón de gente, que no es negable, digamos, y que por eso mantiene, digamos, como la popularidad que tiene hoy. 7 minutos, ¿no? Sí, sé que... Okay. Bueno, vamos para ir con el tema económico. En el bloque económico ya me comentaste de que no hubo un cambio en la estructura, porque son procesos que llevan años, algo que indudablemente siempre puede salir se puede salir a discutir en los paneles económicos de un proceso de independencia sí, independencia no, es que no se modificó la ley de entidades financieras con el plan de la dictadura. Hoy en día tenemos ese capital financiero muy presente en el país, tanto que que se llevó puesto en el capital industrial, muchos se transformaron del capital industrial, se reconvirtieron, ahora son exportadores, invierten en la bolsa. Con respecto a esto, ¿no? Surge el tema de Axel Kicillof, ¿sí? Digo tema o fenómeno de Axel Kicillof. Indudablemente se habla de Axel Kicillof porque ha sido el único que le ha ganado elecciones, al menos a Milei, en todas las elecciones le ganó. Inevitablemente se habla como presidencial. Pero hablar como presidencial podemos ver la trayectoria que ha tenido Axel en su gestión, en sus libros. Pero hasta ahora, ojo, él no lo dice todavía, que pretende ser presidencial, pero sin embargo a lo que esa figura se le atribuye dentro
quizás del campo social, del campo periodístico, del campo político, se le atribuye esa figura. Sin embargo, nos queda algo, ¿no? Con respecto al programa. ¿Hay algo que puede elucidar él o con respecto a un programa económico que hasta ahora no lo hemos escuchado? Esta es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué programa, si quieres hablar en este caso de Axel después, pero qué programa deberíamos o qué puntos debería tener ese programa para trabajar la independencia o la poca dependencia argentina en económico? ¿Qué punto de programa se puede tomar para garantizar un poquito más de la equidad en la distribución de los ingresos? ¿Qué aspecto se podría tocar para ese programa, ¿no? Un programa político que lleve a la Argentina a vincularse con la región? ¿Qué puntos cree que se pueden contener en ese programa? Bueno, un programa. Mirá, para mí una de las cosas fundamentales, digamos que, bueno, retomando un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Y los problemas estructurales, digamos, que tiene la Argentina, que es la restricción externa, tiene que ver, digamos, con una fuerte concentración de la tierra, ¿no? Es uno de los países de Latinoamérica, digamos, que no tuvo reforma agraria, que sigue teniendo, digamos, como fuertes estructuras de latifundios grandes. Y para mí eso es uno de los puntos, digamos, que habla más de la mayor concentración de la riqueza que hay, ¿no? Eso hace uno, o sea, hoy claramente, digamos, no es que una reforma agraria, digamos, solamente, digamos, trae, digamos, como la distribución, sino también tenés que pensar, digamos, en, bueno, cómo se comercializa, digamos, el producto, digamos, del agro, cómo se exporta, que son todas cadenas, digamos, que van haciendo, digamos, a la concentración, digamos, de esa riqueza particular, que es la que genera, digamos, en gran parte, digamos, de los dólares que entran en Argentina. Entonces, primero, digamos, la concentración de la tierra, digamos, me parece que es un problema, y segundo, la comercialización, digamos, y lo que es la centralización del producto del comercio exterior me parece que es fundamental, ¿no? En algún momento, digamos, tuvimos el IAPI y no hace tanto tiempo, digamos, que dejó de funcionar algo que generaba, digamos, como el mismo efecto, digamos, a nivel económico, ¿no? O sea, vos tenés un problema de divisas y claramente, digamos, tenés gente que es dueña de esas divisas y que hoy lo que hay es una pelea, digamos, todo el tiempo por decir, bueno, me quedo con las divisas, no me quedo con las divisas, te pongo restricciones, te pongo retenciones, no te pongo retenciones. Yo creo que hay algo ahí estructural, digamos, que sí es algo que hay que modificar y que hay que avanzar necesariamente para que puedas como dejar de tener, digamos, estos vaivenes todo el tiempo. Claramente, digamos, la Argentina necesita tener mayores reservas internacionales, digamos, para no tener todo el tiempo justamente esta inestabilidad. Y yo creo que uno de los focos más importantes es ese. Después creo que tiene que haber, digamos, una mayor mirada, digamos, de la economía en términos regionales, que hoy, digamos, el mundo, digamos, se divide, digamos, como en bloques, ¿no? Va como funcionando en bloques de Europa, digamos, es un bloque, obviamente Estados Unidos, Canadá y México es un bloque. Hoy tenés, digamos, el armado de los BRICS, pero ya de por sí, digamos, todo lo que es China, digamos, India, Rusia. Bueno, eso como los BRICS, digamos, pero todo lo que es el sudeste asiático también, digamos, funciona como un bloque muy importante. Y nosotros tenemos que poder pensar también, digamos, un poco como en bloque, digamos, a nivel regional, no solamente, digamos, con lo que es el Mercosur, que también se desarmó bastante, digamos, como el criterio a partir, digamos, de todo lo que fue como la expansión del agro, digamos, y venderle a China, digamos, como la salvación, digamos, de los recursos naturales de vuelta. Me parece que sí tiene que poder armarse, digamos, distintas cadenas regionales de valor que permitan, digamos, tener una exteriorización de productos, digamos, con mayor valor agregado.
Eso creo que son temas fundamentales, digamos, como para poder encarar. O sea, no es Argentina vendiéndole a Estados Unidos, no es Argentina peleándose por la deuda con Estados Unidos, no es Argentina sola vendiéndole a China, es un grupo de países, digamos, negociando en conjunto con una gran potencial, digamos, en términos de recursos naturales, no individualmente, sino colectivamente, digamos, con el resto del mundo. Bueno, por mi parte nada más, de verdad gracias Lucía por esta entrevista. Hubo algunos puntos que no tocamos, por ejemplo, ciencia, juventud, pero... La formación me faltó. Sí, la formación, la ciencia. ¿Por qué será que siempre los gobiernos neoliberales atacan a la ciencia? Hay una razón ahí, ¿no? Una razón de dependencia con los países centrales, de no generar competencia. No, es como, hay algo que se desnuda en esto, es que las personas, estas entidades que llegan al poder del país y ahora lo gestionan, están de los dos lados del mostrador. Y una de las cosas se ve con la ciencia. Cuando atacan con la ciencia para que los productos importados o la producción no compitan. O sea, el tema de la ciencia argentina está muy avanzada y tenemos institutos, o sea, como el INTI, que ha desarrollado semillas o ha hecho, sí, que el sector del agrario se ha visto muy beneficiado, se ha maximizado sus ganancias, pero sin embargo vemos todo el tiempo este conflicto de intereses, están de los dos lados del mostrador. Bueno, con respecto a la juventud, ¿qué rol tendría que tener la formación de la juventud adelante para hacer un cierre? Mira, a mí me parece que, bueno, un poco esto, ¿no? Que la formación económica es fundamental. Creo que muchas veces, digamos, hacemos como formación por ahí en historia, pero es más historia política o historia de los partidos políticos o historia de las instituciones, pero no tanto, digamos, de justamente de los modelos económicos que van acompañando, digamos, esos procesos. Y bueno, y muchas veces esa falencia, digamos, es lo que nos lleva hoy a repetir, digamos, las experiencias, digamos, y volver siempre a lo mismo, ¿no? Porque yo creo que hay algo que durante todo este tiempo también se ve claro, que es que el pueblo argentino, digamos, no quiere perder sus derechos sociales. No quiere perder la salud, no quiere perder la educación, no quiere perder la universidad pública, no quiere perder, digamos, la inversión en ciencia, no quiere perder, digamos, que las rutas estén en buenas condiciones, no quiere perder, digamos, que los jubilados puedan vivir dignamente, digamos, y recibir la medicación, digamos, que tienen que recibir. Entonces, lo que hay es justamente una falta importante, digamos, de formación en modelos económicos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cada uno de los modelos económicos? ¿Cuáles son las medidas económicas que nos benefician, digamos, como trabajadores o que benefician, digamos, a los empresarios, digamos, al capital financiero, digamos, a algo que efectivamente, digamos, no nos termina beneficiando a todos? Y después creo que falta, digamos, mucha formación también en Argentina en el marco latinoamericano. O sea, cuando nosotros vemos a Argentina en la región, nos damos cuenta de que somos muy parecidas, de que tenemos claramente una historia parecida y que son procesos económicos muy parecidos, y al mismo tiempo, digamos, algunas diferencias que tienen que ver con esto también, con una fuerte lucha, digamos, por mantener nuestros derechos sociales, que cada vez los vamos perdiendo más, ¿no? Hoy el nivel de informalidad que existe en Argentina, el nivel de desocupación que existe en Argentina, en otros momentos no existía, y fue justamente, digamos, todo este proceso de los distintos gobiernos neoliberales que van haciendo que se pierdan un poco, digamos, como, bueno, esta búsqueda, digamos, de poder generar trabajo, ¿no? O sea, siempre que hay procesos populares se vuelve, digamos, se mejora, digamos, pero no se mejora, no se vuelve a las instancias anteriores. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un tema para encarar también, digamos,
desde los gobiernos populares, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con la cantidad de gente que forma parte de la economía popular o de los desocupados, digamos, por hablar, digamos, en términos que nos podamos entender todos? Creo que ahí hay una falta de respuesta, digamos, muy importante y sobre la que hay que trabajar. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, estuvimos con Lucía Converti en este ciclo de charlas con economistas, así que, bueno,